Muy buenas noches. El Centro de Educación Ambiental, en coordinación con el Programa de Producción Audiovisual de la Universidad Estatal a Distancia, presenta un programa más de garantías ambientales. El 27 de enero de 1989 se funda la Asociación de Voluntarios para el Servicio en las Áreas Protegidas, conocida como ASBO, organización ligada al Servicio Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente. La Asociación de Voluntarios para el Servicio en las Áreas Protegidas es una organización sin fines de lucro que se dedica a fomentar el trabajo voluntario en áreas silvestres, como apoyo a la conservación y su desarrollo. Además cuenta con programas y proyectos en los que colabora para resolver sus necesidades, sugiere políticas de voluntariado, motiva campañas de reclutamiento y divulgación del programa. Es una organización con proyección nacional e internacional y es líder en materia de voluntariado a nivel internacional. Entre las principales actividades está la conservación, la educación, investigación y las relaciones de la sociedad con el ambiente. Para discutir y analizar el tema, hoy contamos con el señor Harry Álvarez, presidente de ASBO, y con el señor Dagoberto Núñez, miembro voluntario de esta organización. Muy buenas noches y bienvenidos al programa de Garantías Ambientales. Buenas noches, Gabriel. Muchas gracias, don Gabriel, por invitarnos. Harry, ¿cuál es el propósito de establecer una asociación de voluntarios para dar servicio en las áreas protegidas? Mira, Gabriel, si nos devolvemos al 89, cuando visionariamente el señor Stanley Arguedas, fundador nuestro, y un grupo de amigos de la Universidad de Costa Rica, se dieron la tarea como una aventura primero de llegar a ayudar en aquel momento al Parque Nacional Irazú, en la parte de la construcción de la estación. Él es arquitecto y el grupo de amigos pues está en el mismo medio, en el mismo género, y nació la idea. Les pareció interesante haber pasado semanas allá, y cuando bajaron acá a la meseta central después de esa aventura, hablando con otros elementos de la universidad, decidieron hacer un grupo de amigos que comenzó a servir a diferentes áreas. Especialmente se ubicaron en lo que es actualmente Simón Bolívar. Ahí daban el servicio voluntariado en lo que era la parte de limpieza de jaulas, atención al turismo, ayuda a lo que era la parte de veterinarios, etc. Obviamente fue avanzando el concepto. Stanley hoy pues, se siente muy orgulloso de que ese concepto pequeñito que él implantó como semilla traspasó, ¿verdad? Toda la parte de metas que él en algún día soñó. Por ejemplo, ¿por qué estamos ahora? Eso tiene varias respuestas. Una, definitivamente la debilidad de la estructura de nuestras áreas protegidas ha llevado a que nuestra asociación siga creciendo, ¿verdad? La conciencia ambientalista que existe en muchos jóvenes nuestros, que ven como una salida muy positiva, ¿verdad? Y una defensa a todo lo que la globalización actualmente envía a ellos, drogas, consumo masivo, pues prefieren venirse a una asociación como la nuestra y tener toda una aventura en parques nacionales, siendo un componente súper importante en lo que es el apoyo al funcionario de las áreas protegidas, que para nadie es un secreto, laboran en condiciones muy paupérrimas, deplorables, con condiciones de alimentación muy bajas, muy malas, con infraestructura que excepto ciertos parques pueden darse el lujo de decir que tienen estructuras, los demás no tienen estructuras para albergar ni voluntarios ni funcionarios, ¿verdad? Entonces es por donde entramos nosotros, con palas y picos, como decimos nosotros, con el deseo, con la mística, de tratar de poner nuestro granito de arena y convertirnos en la solución de los problemas que mucha gente no le pone atención, especialmente la gente del gobierno. Dagoberto, entonces podemos también afirmar que ASBO nace como producto de la reducción de personal y financiamiento o presupuesto en el aparato del Estado.
Podría ser una forma de verlo. Otra forma también es complementaria de esa, es entender que, como decía Harry, la conciencia ambientalista yo pienso que se ha venido consolidando, especialmente en la población joven. Obviamente los parques, nosotros lo notamos, digamos, en los últimos 20 años, sin que la asociación tenga esa edad, los que estamos ahí sí podemos decir que hace 20 años sabíamos que los parques iban en un decreciente, ¿verdad?, calidad de atención al recurso. Nuestra meta... Por la ausencia de personal y presupuesto. Sí, y sobre todo por la ausencia de políticas claras, porque el punto es que yo pienso que las administraciones, los gobiernos se han ido pasando el asunto ambiental porque no pudieron dejar la política gruesa, digamos, que fue de tener territorio, digamos, avanzar a esa cuarta parte del territorio nacional en parques. No se pudo reducir, digamos, eso. Yo supongo que ha habido administraciones tan poco conscientes en la parte ambiental que seguramente hubieran vendido, me imagino, porque ha sido tan pobre el apoyo. Entonces, por un lado, debilidad del aparato del Estado, pero por otro lado, también la creciente conciencia ambientalista de nuevas generaciones que asumen eso. Cuando se visita parques, mucha gente que llega a nuestra asociación, hay gente que ha entrado en contacto con los parques y ven la necesidad de apoyar las áreas que nosotros atendemos, que son 3 prioritariamente, la gente las ha descubierto y se ha configurado en ASBO esas áreas a partir de que el voluntariado que ha venido llegando ha perfilado esas necesidades, ha visto y ha promovido dentro de ASBO que se atienda, por ejemplo, la parte de apoyo a control y protección, que ha sido una de las áreas fuertes de ASBO. ASBO recluta anualmente muchísima gente, muchísimos jóvenes en estas áreas. Apoyar la parte de cómo se protege estas áreas que tenemos. Entonces, la otra área de educación ambiental también, es decir, mucha gente que llega, son muchísimos educadores, compañeros y compañeras de la UNED, por ejemplo, por citar nuestra institución anfitriona. Es decir, bueno, porque usted además es funcionario de la UNED, sí, ¿verdad? Sí. Orgullosamente ha habido mucha gente de la UNED sumándose a la labor de voluntario, incluso hay unas compañeras que son del programa de educación ambiental, por ejemplo. El otro programa fuerte es el programa de apoyo a la parte de investigación, aportando investigación con biólogos y biólogas muy calificados y con mucho compromiso por parte de todas las áreas. O sea, donde ASBO ha sentido la necesidad, digamos que de alguna naturalmente ha configurado programas. Harry, ¿pretende ASBO involucrar a la sociedad costarricense en actividades que le competen a la administración pública? Definitivamente. Definitivamente, porque a veces es muy contradictoria las leyes nuestras. Por ejemplo, la parte jurídica nos preocupa sobremanera. Un ejemplo claro tenemos las contradicciones de permitir la venta de huevos de opcional, a pesar de que entendemos la justificación científica del por qué, pero es muy difícil, por ejemplo, la otra parte. Se abre un portillo en este momento de venta de huevos de tortuga, un ejemplo muy claro, y por otro lado andamos patrullas nuestras en otros refugios de vida silvestre, como Playa Hermosa y Punta Mala, cerca de Jacó, diciéndole a los habitantes cercanos, no es permitido saquear huevos de tortuga. Entonces, siempre la respuesta es, pero ¿por qué a la gente opcional sí? Y por las otras organizaciones, hermanas nuestras, en Gandoca, en Playa Grande, en San Miguel, andan también con la misma contradicción nuestra. ¿Qué hacemos? Si el mismo gobierno o las mismas políticas establecidas permiten eso, el que pueda haber un portillo para hacer eso. Sin descuidar el otro componente que es la parte definitiva del recurso humano que necesitan las áreas protegidas para mantener sus parques. El caso más cercano que tenemos es Manuel Antonio, un parque que le genera $2 millones al Estado, totalmente tirado al olvido, no hay senderos, no hay servicios sanitarios, hay contaminación de aguas, hay un puente que tiene, no sé, 20 años de estar haciéndose y no se ha hecho. Ahorita tenemos un compañero
que pasó del Consejo Nacional de Producción a ser funcionario en ese movimiento que hace el gobierno de parques nacionales. El administrador del actual se llama Bayfor. Es un señor con una mística increíble que quiere hacer un trabajo grande, especial, porque vio las necesidades. Y el director del área, por ejemplo, de ACOPAP, pues tiene mucha fe en que las cosas se hagan, ¿verdad? Después de todas estas denuncias que hubieron por parte de la comunidad y de parte de los periodistas del medio escrito. Estamos discutiendo y analizando la participación de la Asociación de Voluntarios en las Áreas Protegidas, ASBO. Vamos a un corte y ya volvemos. Estamos analizando el papel que juega la Asociación de Voluntarios en las Áreas Protegidas, conocidas como ASBO. Hoy tenemos como invitado a Harry Álvarez, presidente de la asociación, y a Dagoberto Núñez, voluntario de muchos años en dicha institución. Es el propósito de ASBO, Harry, sustituir algunas de las obligaciones que tienen los funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Tal vez la palabra sustituir, Gabriel, es un poco directa, pero más bien nuestro voluntariado viene a complementar las necesidades básicas, primordiales, que el funcionario en las áreas propiamente, en el parque, no tiene. El SINAC es una institución que podemos decir claramente que gasta mucho el presupuesto que capta las áreas protegidas en lo que es personal administrativo. Es una estructura que solo el ministro lo sabrá si es eficiente o no. Para nosotros no es eficiente. Definitivamente, cuando uno ve carros varados, no hay recursos, no hay gasolina, no hay presupuesto. Muchos directores de áreas dicen el problema no es el de presupuesto, sino de la administración pura o del sistema propio de distribuir ese presupuesto y justificar ese presupuesto. Que hay una mala administración. Yo pienso que sí. Hay mucha gente que está, no obstaculizando, no se puede usar esa palabra, pero sí no tiene la experiencia para poder ser más eficientes en la aprobación de presupuestos de las diferentes direcciones. Hay muchos casos de que un carro no se puede reparar porque tiene que aprobarlo el oficial mayor, el director del área, el director del SINAC, y carros que poco a poco, por ejemplo, en las áreas muy cercanas a la costa, son carros que después de 1, 2 o 3 meses ya no van a servir de nada porque están totalmente corroídos por la brisa marina. Además del otro componente de que los funcionarios de parques, los verdaderos funcionarios de parques, el verdadero guardarrecursos de Costa Rica, no se ve apoyado. Gente que no tiene el mínimo apoyo en lo que es la parte de generarle las necesidades básicas, como lo hablamos al principio del programa. Entonces, ¿qué hace ASBO? ASBO viene a tratar de ser un complemento en esas obligaciones, ¿verdad?, que deberían ser cubiertas por el SINAC. Nos ponemos de hermanos con los diferentes directores de áreas para que su personal de planta o su personal de parque, el que yo llamo el funcionario verde, ¿verdad?, el que normalmente da la cara, ¿verdad?, tenga un ángel en cada uno de nuestros voluntarios. Los voluntarios, gracias a Dios, llevan su propia alimentación. Cuando llegamos a áreas, llevamos alimentación que va a quedar en esas estaciones, ¿verdad? Muchos llevamos accesorios que se dejan en las mismas estaciones. Muchos ponemos plata para mover los vehículos de los funcionarios, ¿verdad?, propios del ministerio, para poder hacer operativos. Muchos voluntarios se han tenido que hacer un sacrificio enorme de entrega de alimentación para poder hacer un operativo montaña. Hemos tenido que hacer bancas, como decimos nosotros en los ticos, ¿verdad?, para generar dinero, para decir, bueno, ¿qué vamos a comprar para llevar? Porque no hay en el puesto. O como dice Tenorio en el barrio Carrillo, si vienen, no se olviden, nosotros les damos los arroz y los frijoles, traigan ustedes lo demás. Pero lo hacemos con mucho amor, porque el funcionario para nosotros es un hermano. Es un hermano que solo nosotros que hemos estado con ellos sabemos las necesidades.
La gente del SINAC, que está en la parte de administración, pues es gente que no, definitivamente muy pocos conocen realmente cuáles son las necesidades reales. Son típica burocracia, ¿verdad? Exceptuando ciertos biólogos y ciertos funcionarios que realmente se ponen el salveque, como lo hizo en aquel momento Carlos Manuel Rodríguez, ¿verdad? Que creyó mucho en el voluntario y que sigue apoyando al voluntario, donde está en el puesto que tiene con esta gente de conservación internacional. Dagoberto, estas deficiencias burocrático-administrativas, estos vaivenes en los cuatrienios de la administración, podríamos decir que se resuelven con la privatización de las áreas protegidas. Yo pienso que hay que decir muchas veces esa pregunta que acabas de hacer. Y hay que hacerla en este momento. Sí, porque hay proyectos de ley que quieren privatizarlos. Eso. ¿Será que la privatización nos va a asegurar más calidad, digamos, de protección, consolidar lo que hay, ampliar, como era deseable desde el decreto primero de Daniel Oduber ahí, fundando Cabo Blanco, ¿verdad? Es decir, realmente la respuesta directa es por supuesto que no, por supuesto que no, por supuesto que no. ¿Por qué, Dago? La privatización de las áreas protegidas sería como continuar con un proyecto, digamos así, de turismo que ya sin ser un tipo de turismo que ya siendo muy agresivo sin estar en áreas protegidas, porque tiene consecuencias para las áreas protegidas y para la conservación de aguas, para, ya sabemos de noticias recientes. Impactos negativos. Impactos negativos. Entonces lo que quieren es, me parece a mí, la impresión que da, es que quieren meter ese turismo agresivo y violento también en los parques. También quieren que los parques se conviertan en zonas donde el atractivo va a ser la destrucción. En muchos, te voy a decir un caso, en muchos de los parques, pienso en Guanacaste, en Santa Rosa, en Palo Verde, aquí abajo en Corcovado, uno se encuentra con la sabiduría de algunos de los guardas mayores, por ejemplo, que te dicen, ¿cómo me gustaría que las entradas a nuestros parques fueran por otro lado? ¿Por qué? Porque ellos ven que el tipo de promoción que se está haciendo de ingreso de turistas no está teniendo el cuidado del impacto que se hace sobre las áreas. Y, por ejemplo, en Santa Rosa... Es un turismo masivo. Es un turismo masivo, no controlado, y eso es lo que se quiere desarrollar. Ellos decían, ¿cómo será que pudiéramos controlar que entraran por otro lado y que la gente de verdad apreciara y viera, pudiera ver nuestra fauna, pudiera ver, porque la hay, pero nuestra fauna se está escondiendo ya. Se está desplazando. Se está desplazando. Entonces la gente no ve nada. ¿Pero por qué? Porque no sabemos inducir un ingreso científicamente sostenible, ni educativamente, digamos, desde el punto de vista cultural, ambientalista. Entonces, para mí es muy sintomática la pregunta tuya, es grave decir que sí a algo de eso, ¿verdad? Que la tendencia de privatización, como prueba uno de los documentales que ha hecho la UNED recientemente, por ejemplo el del Barba, de Madre de Nuestras Aguas, si no me falla la memoria, donde ahí se ve claramente el problema con los mantos acuíferos, por ejemplo, en la zona del Braulio. Sí, el macizo Barba Colima. Exacto. Entonces, ¿es ese? Yo me pregunto, ahora, siguiendo tu pregunta, ¿será ese el tipo de privatización? ¿Será ese el tipo de conservación vía privatización? ¿Cuál conservación? Diría uno, ¿cuál conservación? Esa es la pregunta que queda. Ahora, Harry, ¿considera usted que si se privatizan las áreas protegidas, ASBO se beneficiaría de esa privatización? En absoluto, Gabriel, en absoluto, porque hay que recordar que ASBO es una ONG sin fines de lucro. Definitivamente, cuando uno me asusta y se me paran los pelos, como decimos nosotros y los abuelos, al decir privatización, si uno supiera que esa privatización de las áreas protegidas va a traer un beneficio
a las áreas o a los centros urbanos o a las comunidades de esas áreas, uno diría, se puede pensar. Pero definitivamente todos sabemos que Costa Rica, exteriormente, la imagen que tenemos es de un petróleo verde, de flora y fauna, ¿verdad? Con la doble moral política de nuestros líderes políticos, ¿verdad? Que por un lado nos anuncian y por otro lado nos comprimen, ¿verdad? De que aprueban hacer desalojos y hacer más grandes las áreas protegidas. Eso tiene un fin, y es de que las áreas las áreas protegidas pasen a ser parte de los ricos de Costa Rica. Así de fácil es. Uno no puede imaginarse a la reserva Cabo Blanco en manos privadas. Nosotros por lo menos no lo vamos a permitir. Pero hay gente, hay presiones muy fuertes, ¿verdad? Ese es el futuro económico de Costa Rica, y los ricos saben que Costa Rica, en la parte tecnológica estamos muy bien, que hay otros recursos que tienen que ver cómo amplían su mercado de explotación. Así de fácil es. Entonces, muy bien, las áreas protegidas están ahí. Colapsémoslas, ¿verdad? Justifiquemos por qué hay que hacerlo, ¿verdad? De lugar de hacer, como ahorita se está negociando con el Combo Belice, un fortalecimiento a las áreas o al sistema. No hay tal fortalecimiento. Eso es un negocio debajo de la mesa, ¿verdad? Que existe, y en informes que tenemos y en denuncias que ha hecho la UNED y en denuncias que ha hecho los medios periodísticos se ve. El problema es, como dice el Chapulín Colorado, ¿quién podrá ayudarnos, verdad? Cuando hay políticos que no tienen la conciencia ni la voluntad de hacerlo. La pregunta yo se la digo al ministro ahora. Apoyemos a todas estas personas, como la gente de la Isla del Caño, que tengo un reportaje que les voy a facilitar a ustedes, que dice, se vende la Isla de Chira, ¿verdad? Todo lo que se pasa con la isla, las bellezas que ahorita están queriendo inventar de la Isla del Caño, que naturales las conocemos, pero la explotación que puede haber ahí a largo plazo, ¿verdad? Como un centro de turismo privado, o no vayamos muy largo, la Isla del Coco, ¿verdad? O sea, hay un negocio atrás de esto. Totalmente, yo pienso que sí. Los funcionarios de áreas lo conocen, son conscientes de cuando ellos dicen, si hay plata, ¿por qué nosotros estamos viviendo estas necesidades? Cuando nosotros entramos a áreas y se ve que no hay senderos construidos, que no hay agua, que no hay gas para cocinar. Entonces, si las áreas protegidas generan tanto dinero, ¿dónde está ese dinero? Estamos discutiendo y analizando la participación de la Asociación de Voluntarios en Áreas Protegidas, ASBO. Vamos a un corte y ya volvemos. Estamos dialogando con don Harry Álvarez y Dagoberto Núñez, miembros de la Asociación de Voluntarios de Áreas Protegidas, y la situación y perspectivas de esas áreas en relación con los procesos de transformación económica también que sufre Costa Rica. Harry, ¿cuántas personas participan en el programa de voluntarios? Se puede decir, Gabriel, de que ASBO está ahorita integrado por varios programas de voluntariado. El permanente, que es el los cuales están conformados por muchos estudiantes de universidades y personas normales. Podemos estar hablando de unas 70 a 120 personas, ¿verdad? Que son permanentes, que son los que durante todo el año ofrecemos servicio en las áreas protegidas, en las diferentes áreas y de acuerdo a las diferentes necesidades que se tienen. El componente de personal administrativo, pues manejamos una plataforma administrativa que es la que normalmente tiene que tener toda una organización seria, donde se maneja un director administrativo, un comité de biólogos, un departamento de investigación, para hacerlo más claro, un coordinador de voluntarios nacional e internacional, un contador de planta, y ahorita estamos con los coordinadores de las diferentes unidades, que no son contratados totalmente, pero se les da un aporte de un reconocimiento para por lo menos paguen buses y celulares y alguna que otra alimentación, ¿verdad? Ese es el programa permanente. El programa internacional de voluntariado, manejamos cerca de 1.200 voluntarios internacionales, que son voluntarios que ingresan a nuestro país
totalmente convencidos, ¿verdad?, de que Costa Rica es un paraíso natural. Vienen a trabajar de gratis porque aportan una cantidad de dólares para pertenecer al programa, donde nosotros nos distribuimos ese dinero para autogestionarnos y otra parte de dinero se le da a las áreas por medio de lo que es alimentaciones, mejoras de infraestructura, mantenimiento de vehículos y otras cosas, ¿verdad? Pero podemos decir que es una asociación, son 19 años, mucha gente ha pasado por nuestras instalaciones y por nuestros principios básicos de conciencia natural, y la idea es que conforme pase el tiempo, sigamos captando ese tipo de recurso humano, ¿verdad?, que es muy valioso, ¿verdad? Entonces, Dagoberto, son costarricenses y extranjeros los que forman parte de ese voluntariado. Sí, y ahí hay una gran riqueza. Imagínate el intercambio que hay. Es decir, hay gente de esa que viene de fuera, que trae, digamos, también, algunos vienen en lo más básico, que es aprender también el idioma, y luego también vienen de países que, de la historia de Europa, ¿verdad?, por ejemplo, totalmente devastados. Algunas zonas, digamos, ellos vienen acá y se sienten que están en otro mundo, y en muchos casos, no pocos casos, ayudan y quieren comprometerse de cuerpo entero con la causa, porque una de las cosas que hacemos en ASBO es también transmitir en ese intercambio, en esa interacción internacional, transmitir las necesidades fuertes y también, digamos, del área ambiental, y también enriquecernos nosotros de la historia de otros países que han perdido todos sus recursos, ¿verdad? Y yo pienso que eso nos empodera un poco también, porque en ese intercambio vemos que la lucha, aunque es dura, vale la pena darla y no es de corto plazo. Tal vez es una de las cosas que uno ve en la historia de este país nuestro, que no hace mucho, hace unas pocas décadas que se dio una política ambiental y que en realidad nos falta mucho, y que el sueño que uno tiene, así en el sentido más material, es que sigamos expandiéndonos y fortaleciendo lo que una vez se dijo que era importante y que por momentos uno siente que se le resta toda la importancia. A propósito de este intercambio internacional, algunos voluntarios internacionales comentan cosas como la siguiente: ellos entran por el aeropuerto nuestro, el Juan Santamaría, o por Liberia, y se han encontrado con anuncios, de esos anuncios ambiguos y dolorosos, porque dicen, por ejemplo, qué calibre de arma se puede utilizar en cacería, ¿verdad? ¿Cuáles son los permisos y todo eso? Es decir, voy a poner una analogía con lo que ocurre con nuestro país como turismo sexual. Yo digo que es lo mismo. Es decir, también en los aviones dicen que les dan información sobre que aquí no se hace turismo sexual, pero casi que les dan una guía. Es decir, es lo mismo que ocurre cuando entras en el aeropuerto y ves rótulos anunciando que hay un calibre de arma o hay un tipo de arma que no se usa. Lo que se está diciendo subliminalmente es que se puede venir aquí a hacer cacería. Sí, se habla de paz con la naturaleza, pero hay una definición de calibres en materia balística. Exactamente. Entonces, ASBO, por ejemplo, tiene el proyecto de poner ahí en el aeropuerto entonces una recolección del menudo, del efectivo que deja la gente, que hay varias instituciones haciendo eso. Pero quisiéramos, junto con esa cajita de recoger los fondos, poner también un anuncio que diga que aquí no es un lugar para venir a matar a animales, o que aquí no es para venir a hacer safaris, ¿verdad? Harry, estos voluntarios extranjeros, ¿de qué países vienen? ¿Cuáles son los principales lugares de donde vienen estos voluntarios? Más de 1.200 voluntarios. Estos voluntarios vienen de diferentes partes. El gran porcentaje viene de Europa, que es donde pienso yo que parte como decía Dago, Europa devastada después de la Segunda Guerra Mundial y toda esta carrera armamentista y tecnológica de esos países que cayeron en el vicio del consumo americano también, devastaron sus fuentes de agua, devastaron sus
fuentes minerales. Sus ecosistemas. Sus ecosistemas colapsaron. Entonces, nosotros tenemos una variedad de ingleses, de alemanes, que de hecho, dicho sea paso, son los mejores voluntarios que vienen a ese país en cuanto a conservación se refiere. Esa gente son Panzer, como decía en los tiempos de la guerra, esos tanques, ¿verdad? Trabajan 48 horas si es necesario. Los ingleses, los finlandeses, los holandeses han venido de Irak, voluntarios, ¿verdad? Obviamente americanos también, pero el americano viene con otro tipo de concepto de turismo ecológico, ¿verdad? El mochilero, el que quiere otra cosa, ¿verdad? No todos, obviamente, pero sí llegan, ¿verdad? Y es interesante también de que es mucho, un promedio de edad de 18 a 26 años. Son muchachos que todavía no tienen un trabajo, trabajan medio tiempo en un trabajo y estudian, hacen ahorro y se vienen un año a Costa Rica, ¿verdad? Otros, pues, tienen la capacidad de la riqueza monetaria de algún familiar y vienen y se quedan un mes. Pero aquí hay voluntarios, testimonios de voluntarios que se han quedado un año, de 6 meses en campamentos nuestros, ¿verdad? Y pues no quieren irse, ¿verdad? Otros se han venido acá, señoras mayores, enfermeras, ingenieros, hasta banqueros se han venido acá a servir de voluntarios. De todas las profesiones que usted se puede imaginar, Gabriel, gracias a Dios, ojalá despertáramos esa misma mística y ese deseo en los profesionales nuestros, ¿verdad? Nuestros ejecutivos de bancos y nuestros ejecutivos de transnacionales, los que les interesa es andar montados en Homer y estar a la moda y se olvidan de la naturaleza. Un día tuvimos una reunión con el gerente de la MER aquí en Costa Rica y él me pareció muy curioso de que la MER haya establecido un programa desde Guatemala de obligar a sus ejecutivos a hacer un plan de reforestación. Gracias a Dios se fijaron en algo y ahora vamos a hacer una alianza para ir a reforestar algunas de las cuencas, ¿verdad?, del Tárcoles o de las zonas donde tenemos proyectos. Pero es interesante, hay que despertar eso a nivel, no solo a nivel internacional, a nivel nacional, ¿verdad? Tenemos que despertar esa hormiguita de que no solo los estudiantes de universidad y los muchachos que salen de colegios se integren a esta picazón natural que nos agarra, ¿verdad? Sino que se metan, que cambien las águilas en botella por protección de águilas verdaderas. ¿Cómo se financia ASBO, Dagoberto? Bueno, a esa pregunta yo pienso que Harry le puede responder con más detalle. Yo le puedo decir en general que parte de esos fondos, de lo que aporta el invitado voluntario internacional, es decir, es lo que sostiene ASBO. Es decir, sostiene el voluntariado nacional. Sostiene el apoyo, como decía Harry, que se le da a los parques, que es un apoyo. Es decir, ahí es donde cabe tu pregunta. Es que estamos haciendo como cuando en Costa Rica, digamos, no existía, es decir, la responsabilidad del Estado en salud, y entonces aparecían por ahí como unas órdenes religiosas que ponían hospitales, ¿verdad? Yo me imagino ese contexto cuando el Estado es débil porque está consolidándose. Lo que uno vive en otros países de Centroamérica. Por ejemplo, yo he vivido en otros países de Centroamérica y he visto el problema ambiental en Nicaragua, por ejemplo, el problema ambiental en Guatemala. Y dice uno, es decir, qué dicha que Costa Rica tiene una historia con un Estado nacional que fue fortaleciéndose. Y qué bueno que a finales, en las últimas décadas del siglo pasado, se le ocurrió a algunos políticos honestos el fundar parques nacionales. Eso en otros lados, en otros países, se tiene el nombre, pero no se tiene una realidad tan consistente. Pues resulta que, para mí, que el asunto de que haya un voluntariado nacional, que tenga recursos, que nosotros podamos decirle, mire, aquí están estos fondos para que tenga la comida, que el parque no se la va a dar, tiene esto para que si necesitamos que pagar una pintura para ayudar a pintar unos rótulos para que la gente sepa dónde está el manejo con la naturaleza, para que le ponga también atención al nombre científico de eso y de dónde viene, etc. Cuando tenés esos recursos para apoyar de esa manera, entonces yo creo que la creatividad de ASBO ha sido esa, es decir, tomar de un lado de donde te aportan y de donde viene gente muy motivada, aportar y repartir y decir, bueno, y realmente vamos año a año un poco al día.
Ha sido creativo porque le digo que también hubo un tiempo en que el ASBO, yo no lo conocí ni Harry tampoco, es decir, fue cuando ASBO era financiado, tenía un aporte del Estado, tenía un aporte, y ese aporte igual se gastaba, pero ya nosotros no recibimos ni un centavo, es decir, nosotros no conocimos el ASBO que recibía financiamiento del Estado. Y la creatividad de compañeros como Harry, que también son empresarios y que saben cómo equilibrar finanzas y cómo inventar proyectos, compañeros como Roger Trejos, que también es el presidente que antecedió a Harry. Es decir, fueron viendo la forma en que hacer rentable el asunto. Una vez conversaba en el Chirripó con, creo que Campbell, la secretaria del PAC, y quedaba en esa ocasión, creo que ella estaba diputada y estaba ahí de casualidad. Y ella fue una de las que me hizo caer en la cuenta de la genialidad financiera que es ASBO. Porque nosotros sacamos la plata de donde parece que no hay, porque en realidad estamos dependiendo, por ejemplo, del aporte de estos internacionales, y la repartimos de tal manera que la causa se sostenga y que logremos, digamos así, ser sustentables. Estamos analizando el papel de la Asociación de Voluntarios en Áreas Protegidas en relación con el Sistema Nacional de esas áreas protegidas. Vamos a un corte y ya volvemos. Estamos analizando, dialogando con Harry Álvarez y Dagoberto Núñez, miembros de la Asociación de Voluntarios en Áreas Protegidas. Harry, ¿por qué solo se escogieron las áreas protegidas para establecer el voluntariado y no otras actividades en materia ambiental? Gabriel, al iniciar ASBO, cuando fue fundada por Stanley Arguedas y sus compañeros, se creó y se pensó en áreas protegidas. Se fue desarrollando conforme se fueron abriendo nuevos parques nacionales en servir a estas áreas. Pero ASBO no es solo eso. Después del 94, ASBO entra a una transformación de pensamiento, de estructura y del manejo del voluntariado. Nosotros éramos financiados al principio de nacimiento por medio de una partida específica que daba el gobierno de 10 millones de colones anuales. En el 94, la Contraloría dice ya no, porque ASBO no es una entidad pública, es una ONG, no tiene que ver nada con eso. No valoró nuestro aporte en aquel momento, pero gracias a Dios eso hizo para que nuestros funcionarios en aquel momento, que presidían la Junta Directiva, tuvieran la visión de que como nos mataron la vaca, teníamos que vivir de otra cosa. Entonces fue cuando comenzamos a pensar en el voluntariado internacional, en explotar toda esa riqueza natural que nos destaca a nivel internacional y comenzamos a captar voluntarios, ¿verdad? Los cuales generan una cantidad de dinero suficiente para poder gestionar, ¿verdad?, proyectos, ayudar en áreas y obviamente pues, mantener nuestra plana administrativa, ¿verdad? Que de hecho sea paso son los únicos que tienen un salario, los funcionarios administrativos. Todos los demás, desde miembros de junta directiva hasta voluntarios, ninguno recibe ningún tipo de regalía, ¿verdad? Por eso somos sin fines de lucro. Que la gente muchas veces nos critica, que ustedes están creciendo mucho, están haciendo mucho dinero, que ASBO tiene esto. Cierto, recibimos dinero, pero nadie nos pregunta cómo se maneja ese dinero, cuánto dinero de ese ingreso trasladamos a las áreas protegidas. Solo para decirle, el año pasado fueron cerca de $300,000 lo que nosotros le ahorramos al Estado en recurso humano, en horas hombre, con voluntarios permanentes de los programas de ASBO y el programa de voluntariado internacional. Y ahora aún más, teniendo una brigada de incendios forestales, ¿verdad?, de 60 brigadistas totalmente especializados para dar apoyo a todo lo que son áreas protegidas en el caso de algún incendio de alguna de las áreas. Además de que pertenecemos a la CONIFOR, que es la Comisión Nacional de Incendios Forestales,
Somos la única ONG que pertenecemos a esta comisión, ¿verdad? Orgullosamente lo digo. Y todo eso se gestiona en base a una buena administración del recurso. ¿Cómo? Y lo vamos a hablar claro acá para aclararle a todo el mundo. Nosotros le cobramos a un voluntario internacional cerca de $14, ¿verdad? En algunos parques nos cobran más, entonces tenemos que reajustar esas tarifas, donde parte de ese monto se distribuye en alimentación y se distribuye en todo lo que es la parte para apoyar financieramente a los programas permanentes. O sea, ustedes tienen programas de rendición de cuentas y de control financiero. Manejamos un departamento contable también financiero, donde anualmente se hacen asambleas ordinarias, donde al asociado se le explica cómo fue administrado el recurso. Hemos logrado grandes cosas a nivel financiero, ¿verdad? ASBO antes, como decía Dago, partido Coyol conmigo. Ahora tenemos un colchón financiero que nos permite poder ofrecerle a ese voluntario permanente capacitación, alimentación, transporte, equipos, ¿verdad? Y lo digo en equipos en la parte, por ejemplo, de los biólogos, ¿verdad? Que utilizan equipos muy caros en la parte de lo que es redes de niebla para murciélagos, termocoplas para temperatura en los viveros de tortuga, etcétera, ¿verdad? Y además de los muchachos de la Unidad de Control y Protección, que además de que reciben donaciones de mismos voluntarios que participan con nosotros, pues también hacen gestión por otro lado, tocando puertas para ver qué podemos conseguir, ¿verdad? Pero así básicamente nos financiamos, ¿verdad? Hemos visto que ustedes tienen un programa de voluntariado en diferentes niveles. Se habla de voluntariado ocasional, de voluntariado permanente y de voluntariado regional. ¿Podría explicarnos usted cuál es la diferencia entre cada uno de estos casos o estructura? Sí, con mucho gusto, Gabriel. El permanente es el voluntario que se suma todo el año en reuniones, está totalmente empapado de la organización y cada reunión que tenemos nosotros los martes a las 7 de la noche, ahí en el edificio del MINAE, enfrente de la Iglesia del Sagrado Corazón. Sí, en los edificios central del MINAE. El edificio central de MINAE. Ahí usted verá que la coordinadora, por ejemplo, actual de una de las áreas, por decir algo, de control y protección, está programando con el grupo de voluntarios las salidas que se hacen cada fin de semana. Y se evalúa las que se hicieron, de manera que se diga, bueno, cómo están las cosas, y motivando para que el voluntario se meta con conocimiento de causa en un parque, con el criterio de independencia suficiente como para denunciar, si es del caso, lo que ve mal al interior de la asociación y ver cómo canalizamos esos problemas, pero también desde el punto de vista de los aprendizajes que se van teniendo como voluntario o como voluntaria. Son muchísimas las mujeres que están participando. E incluso dirige, casi las 3 áreas en estos momentos están siendo dirigidas por mujeres, precisamente. Son líderes muy, muy eficientes y muy conscientes, muy comprometidas. Ese es el permanente, el voluntariado que se suma y que ya los martes tiene clarito que ahí está y los fines de semana ya está haciendo maleta con una brigada que entra. El ocasional es un voluntario que solamente en los momentos fuertes, como por decir Semana Santa, Navidad, puede aportar. O durante los periodos de intermedios de año, cuando hay vacaciones, entonces puede sumar y da tiempo a los parques. Entonces, ASBO le da una logística de ingreso eficiente a los parques. De manera que, por ejemplo, los programas de educación ambiental o los programas de control y protección de los parques no se vean enredados, sino que sientan que ASBO trabaja con proyectos que son consistentes a las necesidades de las áreas. ¿Y el regional? El regional es el voluntario que se organiza en zonas, por ejemplo, la parte de parques de Guanacaste, la parte de parques abajo, los relacionados con Corcovado, son parte de ASBO, pero funcionan ya no centralizadamente desde San José, sino que funcionan y tienen una cierta autonomía y tienen unos líderes que son capaces de llevar adelante la organización autónoma regional con la coordinación
y coordinan desde lo regional necesidades con la sede central de ASBO. Algo que me llama muchísimo la atención en la presentación y los objetivos de ASBO, Harry, es involucrarse en la protección de la riqueza marina. Costa Rica por fin entendió que tiene un mar patrimonial 10 veces más grande que su territorio continental, que es más grande que todo Centroamérica. Ustedes han iniciado proyectos de protección de ecosistemas marinos. ¿Cuáles son esos proyectos? Bueno, a partir hace 4 años, ASBO se metió en esta aventura, porque es una aventura para nosotros. ¿Por qué? Científica, de proteger el recurso marino costero. ¿Por qué es una aventura, Harry? Digo que es una aventura porque gracias a Pretoma en aquel momento descubrimos de que había una necesidad en las playas del Pacífico que establecía que había debilidades gravísimas de parte del sistema. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, todo lo que eran saqueos, ¿verdad? En las playas como San Miguel, en Coyote, en Playa Arido, en Playa Buenavista, en Playa Hermosa, Jacob, no se tenía una información clara de la cantidad de tortugas que se manejaba o que estaba desovando en esas playas. ¿Había corrupción también en el aparato del Estado? Yo pienso que tenía que haber algún tipo de corrupción, de que no querían, ¿verdad?, que el pueblo costarricense se diera cuenta que en esas playas había presencia de tortuga marina, ¿verdad? Gracias a organizaciones amigas como Pretoma y ANAI, ellos que juegan un papel importantísimo en lo que es la parte del recurso marino costero, en lo que es la parte de tortugas, ¿verdad? Nosotros nos metimos con ellos. Hicimos una investigación de varias playas, apoyamos para que se fundara el refugio Vía Silvestre Playa Hermosa, muy importante, cerca de Jacó, ¿verdad?, donde es una playa de segunda importancia en la anidación de tortuga lora. Y todo el litoral pacífico nos hemos dado la tarea de que estos programas de investigación no solo contemplen la parte de lo que es tortuga, sino todo el componente marino, desde arrecifes, desde lo que es la parte de tierra también, ¿verdad? Lo que es humedales. Sí, ecosistema ¿verdad? terrestre, humedal y ecosistema correcto, marino. Es correcto, que es mucho lo que se hace. Desgraciadamente se ven afectadas por toda la contaminación que viene de San José, por las cuencas de los ríos que desembocan en el Pacífico. Pero es un tema primordial, ¿verdad? Hay que defender nuestro recurso marino, hay que defender nuestras islas, ¿verdad? No podemos permitir que se vendan islas para hacer casinos, ¿verdad? No podemos permitir que Incopesca siga teniendo ese portillo abierto de que las veas no se respeten. No hay que permitir de que se siga ingresando navieras internacionales a pescar en nuestras aguas patrimoniales. La tortuga sufre más, no tanto en la parte terrestre, que ya está controlada, sino en la parte incidental, ¿verdad?, de lo que es la parte ya propiamente del océano. Este programa también opera en el sector caribeño costarricense. Actualmente no tenemos presencia en la parte caribeña. Especialmente estuvimos ayudando con voluntario internacional y permanente a lo que fue ANAI hace cerca de 8 años. Tuvimos que pues, hacer sacar a nuestra gente de allá porque el programa, en aquel momento el director del área manifestó que no era conveniente que nosotros estuviéramos ingresando allá porque ya había una estructura de manejo voluntario que le pertenecía a los cabineros y a esta organización ANAI. Nosotros somos respetuosos de las decisiones políticas que se toman acá, aunque no estemos de acuerdo. Y actualmente tenemos una invitación por parte de la Asociación de Desarrollo. Ahorita hay un conflicto ahí de intereses de ver quién maneja la investigación del proyecto. Nosotros siempre hemos sido muy claros en decir que donde nos llamen, donde haya transparencia en el trabajo, donde el MINAE, el ente rector, dé la autorización a la organización que tenga la investigación ahí, nosotros mandaremos voluntarios y recursos humanos para que pueda ser más fácil el trabajo a las organizaciones. ¿Quiénes financian estos proyectos marinos? Nos autogestionamos también con el mismo aporte que dan los voluntarios extranjeros. Algunas organizaciones como DHL ha hecho unos aportes importantes en el proyecto Buenavista, en Playa Sámara. Hidroplan, que donó la tubería de agua que no había en el refugio Vía Silvestre Playa Hermosa, 2,5 kilómetros de tubería totalmente donada por ellos, con sus ingenieros. Y otras organizaciones que van dándonos un poquito, ¿verdad? Y de ese poquito, pues, hacemos
milagros financieros para poder cumplir, ¿verdad? Y tenemos ahorita un departamento de investigación con 2 biólogas a cargo, bastante profesionales, y manejamos biólogos en cada proyecto, ¿verdad? En lo que es recurso marino costero, con 2 asistentes, ¿verdad? Uno en la parte de investigación y el otro en la parte de coordinación de voluntarios, que es la parte importante de que estos proyectos puedan realizarse. Sin recurso humano no puedes hacer nada. Y finalmente, Dagoberto, ¿cuál es la perspectiva para el futuro de ASBO? Bueno, a mí me parece que esa pregunta es muy gruesa. Una de las cuestiones que yo pienso que está en el espíritu de lo que ASBO es, que nació con un espíritu, digamos así, educativo, que involucra, ese es el activo que tiene, son seres humanos, personas que quieren comprometerse con las áreas protegidas. Y que eso nos diferencia también de otras organizaciones que han elegido, por ejemplo, tortugas estrictamente, o han buscado pues, apoyo contra el aleteo, etc. Es decir, hay mucho por lo cual luchar. Nosotros queremos que ojalá el modelo ASBO se multiplique. Hemos visto nacer otras organizaciones con una vocación similar y nos gusta mucho. Nosotros no lo interpretamos como una competencia, más bien invitamos a otros organismos que tienen vocación similar a que se acerquen y conversemos y veamos estrategias de trabajo conjunto y veamos que también pueden nacer nuevas propuestas de, digamos, cuál es la formación. Nosotros, según la necesidad ambiental, pensamos que debe fortalecerse la formación. Cuando vamos a entrar a pelear, por ejemplo, el problema de la tala, necesitamos voluntarios muy formados en ese campo. Cuando vamos a ir para salvar, por ejemplo, así, tortugas, que solo mediante el vivero se puede formar muy bien ahí. Sí, acciones complementarias. Exactamente. Entonces, yo creo que las expectativas y las esperanzas son de que crezcamos y que educativamente nos expandamos, ¿verdad? Espiritualmente, cada voluntario, y ojalá multiplicando organizaciones similares que puedan hacer nuestro trabajo y mejor que nosotros. Agradecemos al señor Harry Álvarez, presidente de la Asociación de Voluntarios en las Áreas Protegidas, o para las áreas protegidas, y al señor Dagoberto Núñez como miembro de ASBO. Y a ustedes los esperamos en un programa más de garantías ambientales. Muy buenas noches.